Hola, bendiciones, amigos y amigas del FEI. Quédate 30 minutos conmigo en este momento para oír la palabra de Dios. Este es tu programa, amigo, tu programa que te habla de las cosas de Dios. 30 minutos para leer la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre, de tu papito, Dios. Ese Dios que te ama a ti y ese Dios que me ama a mí. Dejó su palabra y nosotros la leemos con el propósito de aprender de las cosas de nuestro Padre. Él es bueno, Él siempre será misericordioso con cada uno de nosotros. Por eso en este momento la invitación es a que allí me puedas acompañar y podamos leer el libro de Romanos que empezamos anoche. Se dice que el libro de Romanos es la constitución que escribió el apóstol Pablo. Es un libro maravilloso. Es un libro de gran trascendencia espiritual, con valores muy importantes que escribe el apóstol Pablo. Dios es bueno y Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia para cada uno de nosotros. Hoy vamos a leer entonces Romanos capítulo 2, en esta versión que se llama Nueva Biblia Española, año 1975. Dice: por eso tú, amigo, el que seas, que te constituyes en juez, no tienes disculpa al dar sentencia contra el otro que estás condenando a ti mismo, porque tú, el juez, te portas igual. Pero sabemos que Dios condena con razón a los que obran de ese modo. Y tú, amigo, que juzgan a los que obran así mientras tú haces lo mismo, ¿te figuras que tú sí vas a escaparte de la sentencia de Dios? ¿O es que no das importancia a su inagotable benignidad, a su tolerancia y a su paciencia, sin darte cuenta de que la benignidad de Dios te está empujando a la enmienda? Pues con la dureza de tu corazón impenitente te estás almacenando castigos para el día del castigo, cuando se revelará el justo juicio de Dios, que pagará a cada uno según sus obras. A los que perseveraron en hacer el bien, buscando gloria y honor que no decaen, les dará vida eterna. A los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y se afiliaron a la injusticia, les dará un castigo implacable. Aflicción y angustia tocará a todo aquel que comete el mal, en primer lugar al judío, pero también al griego. Gloria y honor y paz a todos los que practican el bien, en primer lugar al judío, pero también al griego. Porque Dios no tiene favoritismo. Los que pecaban sin estar bajo la ley perecerán sin que intervenga la ley. Los que pecaban bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no basta escuchar la ley para estar a bien con Dios. Hay que practicar la ley para recibir su aprobación. Me explico. Cuando los paganos que no tienen ley hacen espontáneamente lo que ella manda, aunque la ley le falte, son ellos su propia ley. Y muestra que llevan escrito dentro del contenido de la ley, cuando la conciencia aporta su testimonio y dialoga en sus pensamientos, condenando o aprobando. Así será el día en que Dios juzgue lo escondido en el hombre, y según el evangelio que predico lo hará por medio de Jesús, Mesías. Supongamos ahora que tú te llamas judío, que te apoyas en la ley, te glorías de Dios, conoces su voluntad y adoctrinado por la ley aciertas con lo mejor. Con esto estás convencido de ser guía de ciego, de los que viven en tiniebla, educador de ignorantes, maestro de simples, por tener el saber y la verdad plasmados en la ley. Bueno, y enseñando tú a otros, ¿no te enseñas nunca a ti mismo? Predicando que no robe, ¿robas tú? Diciendo que no se cometa adulterio, ¿adulteras tú? Teniendo horror de los ídolos,
te aprovechas de sus templos, mientras te glorías de la ley, afrentas a Dios violando la ley. Claro, por culpa de ustedes maldicen los paganos el nombre de Dios, como dice la Escritura. La circuncisión sirve ciertamente para algo si practicas la ley, pero si violas tu circuncisión, es como si no existiera. Esto supuesto, si un pagano no circunciso cumple las exigencias de la ley, no se le considera circunciso aunque no lo esté. Físicamente no estará circuncidado, pero si observa la ley, te juzgará a ti, que con todo tu código escrito y tu circuncisión violas la ley. Porque ser judío no está en lo exterior, ni circuncisión es tampoco lo exterior en el cuerpo. No, judío es por dentro y circuncisión es lo interior, hecha por el Espíritu, no por fuerza de un código, lo que le está bien conceptuado, no por hombre, sino por Dios. Muy bien, acabamos de leer en el libro de Segunda de Romanos. Y estamos hablando de este libro que se dice que tiene como tema principal la justicia de Dios. Y lo escribe el apóstol Pablo cuando viene de regreso en su tercer viaje misionero. Se hace una estación en un lugar llamado Corinto y de allí escribe a la comunidad de los romanos. Por lo tanto, la palabra de Dios de alguna manera en ese momento está llegando a la comunidad de Roma por medio de una mujer llamada Febe, que es la que lleva esta carta escrita por el apóstol Pablo. Ahora, si miramos este capítulo que acabamos de leer, vamos a encontrar unos términos que de alguna manera son términos que deben manejar, ¿sí?, aquellos que litigan, aquellas personas que estudian el derecho. Y el apóstol Pablo comienza en el verso 1 del capítulo 2 diciendo estas palabras: pero por eso tú, amigo, el que seas, te constituyes en juez. De esta forma encuentro una palabra aquí que tiene que ser manejada en ese vocabulario de las altas cortes, ¿sí?, de las cortes constitucionales, de la Corte Suprema. Aquella persona que estudia derecho va de alguna manera a encantarle el libro de los Romanos, porque es el libro que habla de justicia. Y entonces dice aquí: pero tú, amigo, el que sea, que te constituyes en juez. ¿Quién es el juez? El juez es aquella persona encargada de impartir justicia, ¿sí?, aquella persona que escucha, ¿sí?, al que acusa, en este caso la fiscalía, pero que también está ahí para oír al acusado, que es el que comete el delito. Y luego que ha pasado por ese proceso de evidencia, el juez va a impartir una sentencia, ¿sí?, de acuerdo a lo que él considere necesario. Pero el detalle de los jueces es que el juez siempre estará muy cerca del soborno. El juez siempre estará muy cerca de la manipulación de aquel que tiene más. Por eso todo juez tiene que de alguna manera tener mucho cuidado a no dejar llenar su corazón de avaricia. Porque un juez avariento es un juez que se va a dejar torcer en el derecho. Y aquí el apóstol Pablo comienza con una primera palabra que dice: por eso tú, amigo, el que seas, que te constituyes en juez. No tienes disculpa al dar sentencia. La sentencia es ya lo último que profesa el juez para condenar a esa persona que ha cometido el delito. Y yo no he estudiado derecho, pero pues uno lee en los diccionarios y de alguna manera esta palabra sentencia yo creo que se aproxima a lo que yo estoy diciendo.
contra el otro que estás condenando. Condenar, ya lo que es juez, lo que es sentencia, lo que es condenar, ¿sí? Son palabras que van marcando ese hilo conductor de lo que es el libro de Romanos. Por eso el libro de los Romanos es el libro que habla de una constitución, es el libro más hermoso para mí que escribe el apóstol Pablo. Y se lo está escribiendo a los judíos, ¿sí? Los judíos que estaban en Roma y que se creían jueces. Y él comienza a decir, contra el otro te estás condenando a ti mismo, porque tú, el juez, te portas igual. Y dice aquí la palabra de Dios, pero sabemos que Dios condena con razón a los que obran de ese modo. Y tú, amigo, que juzgas, esa palabra juzgar es también una palabra de vocabulario, de manejo de aquella persona que estudia la justicia. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, y tú, amigo, que juzgas a los que obran así mientras tú haces lo mismo, ¿te figuras que tú sí te vas a escaparte de la sentencia de Dios? Y dice, ¿o es que no das importancia a su inagotable benignidad, a su tolerancia y a su paciencia, sin darte cuenta de que la benignidad de Dios te está empujando a la enmienda? Enmienda también es esa palabra que de alguna manera trata de corregir el error. Y aquí vamos entonces encontrando vocabulario para entender cuando estamos leyendo el libro de los Romanos. Encontramos juez, sentencia, condenar, juzgar, enmendar, 5 palabras en 4 versículos. Por eso, al estudiar el libro de Romanos es necesario tener un diccionario de justicia, ¿sí? Y el apóstol Pablo le está escribiendo aquí a los romanos y le dice, y tú, amigo, que juzgas a los que obran así, mientras tú haces lo mismo. ¿Era que se dice que los judíos se creían superiores? La misma actitud asume aquel que se cree perfecto en el andar con Cristo. ¿Cuántas personas no se creen perfectos y con el dedo amenazador comienzan a juzgar al uno y al otro? Porque de pronto yo estuve un desliz en mi camino, porque de pronto yo me desvié, porque de pronto el sentimiento humano me sacó del camino y fui a parar allá a la inmundicia, y allí comienza ese dedo acusador a juzgar. Míralo dónde está, míralo cómo vive. Y hay una frase que está en los evangelios: antes de mirar, ¿sí?, la paja que hay en el otro, yo debo mirar el bigón, la viga que tengo dentro de mí. Por eso siempre debemos pensar en esa frase: mire que el que está, ¿verdad?, levantado no caiga. Porque pensamos que cuando estamos arriba no podemos caer, y hay que tener mucho cuidado. Y es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Romanos. ¿O es que no das importancia a su inagotable benignidad, a su tolerancia y a su paciencia, sin darte cuenta que la benignidad de Dios te está empujando a la enmienda? El apóstol Pablo le está diciendo en el versículo 4 a la iglesia de los romanos, le está diciendo: consideren que el Dios que amamos, el Dios que tú amas y que yo amo, es un Dios de inagotable benignidad, es un Dios de inagotable tolerancia, es un Dios de inagotable paciencia. El Dios, mi papito Dios, me ama y tiene paciencia en medio de la debilidad. Dios es un Dios de mucha paciencia y me ama, aunque yo esté arrastrado en la inmundicia. Allí se acuerda Dios de mí.
Y no me mira como me miran los humanos, como aquella mujer que me acusa, como aquella mujer o hombre que me juzga. Por eso nosotros, ¿quién somos nosotros para ser jueces? Al contrario, cuando vemos a alguien que está tirado en el suelo, debemos darle la mano, ¿sí? Así como está el ejemplo del samaritano. Cuando pasaba el sacerdote no lo ayudó, hasta que pasó alguien y le tendió la mano. Nosotros somos muy dados para juzgar, para criticar. Pero el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, y el libro de los romanos es el libro que habla de justicia, es el libro que habla de la constitución, es el libro que habla de juez, de condenar, de sentencia, de juzgar, ¿sí? De enmendar. Y todo eso es muy hermoso leerlo en el libro de Romanos. Después dice, pues con la dureza de tu corazón impenitente te estás almacenando castigo para el día del castigo, cuando se revelará el justo juicio de Dios. Y esta palabra justo, y esta palabra juicio, y esta palabra castigo son palabras que también hacen presencia en el diccionario, de ese diccionario que habla de constitución. Por eso te quiero decir que al leer el libro de Romanos tenemos que tener allí un diccionario que nos hable de justicia, de jueces, de benignidad, de juzgar. El diccionario del abogado, ¿sí? Tanto así que dice la palabra de Dios, o dicen los grandes comentaristas, que Martín Lutero, San Agustín, John Wesley fueron inspirados en la palabra de Dios basada en el libro de Romanos capítulo 1, versos 15, 16 y 17, ¿sí? Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Allí fue que entendieron lo que es la justicia de Dios. Y estamos mirando cómo este libro de alguna manera va hablando de justicia y de injusticia. Y dice que pagará a cada uno según sus obras, el verso 6. A los que perseveraron a hacer el bien, buscando gloria y honor, que no decaen, les dará vida eterna. Dice aquí, los que perseveraron en hacer el bien, buscando gloria y honor, que no decaen, les dará vida eterna. A los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y se afiliaron a la injusticia, les dará un castigo implacable. Dios es un Dios de justo, ¿sí? Dios es un Dios de justicia, pero Dios deja que el hombre, que tú y yo decida qué camino buscar y qué camino seguir. Y este versículo 7 y 8 hace la separación. Dice, a los que perseveraron en hacer el bien, les dará vida eterna. A los que se afiliaron a la injusticia, les dará un castigo implacable. Ahí está siendo Dios justo. El mismo hombre marca su camino. Es el hombre, no es Dios. Soy yo como hombre. Dios, aleluya, me muestra el camino que debo buscar. Pero si yo no decido buscar ese camino, allí no es Dios culpable. Soy yo el que no deja caminar en el camino de Dios. La palabra de Dios dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el que te conduce a la vida eterna. Pero tú como hombre, como mujer, tienes libertad para decidir si caminas en el camino de Dios o buscas tu propio camino. Dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso tenemos que decirle a Dios, ilumina mi camino, Señor, porque no es por donde yo quiera caminar, aunque soy tu hijo, sino por donde tú me ayudes. Y todo eso lo está escribiendo el apóstol Pablo a los romanos. Aflicción y angustia tocarán a todo aquel que comete el mal. En primer lugar al judío, pero también al griego. Nadie se escapa, ni de color, ni de estatura, ¿sí? Ni de nacionalidad. Seremos juzgados por el
justo juicio de Dios de acuerdo a nuestras obras. Gloria, honor y paz a todos los que practican el bien, en primer lugar al judío, pero también al griego. Por los que pecaban sin estar bajo la ley. Aquí encontramos otra palabra que hace parte de ese diccionario que te vengo diciendo. Ley. Perecerán sin que intervenga la ley. Los que pecaban bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no basta escuchar la ley para estar bien con Dios. Hay que practicar la ley para recibir su aprobación. La ley es cuando caminamos de acuerdo a la ley. Nunca vamos a tener problema. La ley se hizo para aquel que la va a violar. Pero cuando usted está dentro de la ley, no le va a pasar nada. Cuando usted camina dentro de la ley, nunca le va a pasar nada. A menos que encontremos hombres y mujeres que están en los altos cargos y que hacen parte de una función pública que violan esa ley. Se apoderan de esa ley y abusan de la ley para maltratar al ciudadano y a la ciudadana. Me explico. Dice, cuando los paganos que no tienen ley hacen espontáneamente lo que ella manda, aunque la ley le falte, son ellos su propia ley. Y muestra que llevan escrito dentro del contenido de la ley cuando la conciencia aporta su testimonio y dialogan sus pensamientos condenando o aprobando. El testimonio es esa parte veraz que se necesita, ¿sí? Testificar. El testimonio es lo real, lo verídico, lo que se ve, lo que se puede comprobar. Y todo ese término también podemos enviarlo a ese diccionario de justicia. Supongamos ahora, dice, así que el día en que Dios juzgue lo escondido en el hombre, y según el evangelio que predico, lo hará por medio de Jesús. Cada hombre, cada mujer tiene algo escondido que guarda allí, ¿sí? Que esconde allí, en esa caja que tienes tú, llamada corazón, esconde algo. Supongamos ahora que tú te llamas judío, que te apoyas en la ley, que te glorías de Dios, conoces su voluntad y adoctrinado por la ley, aciertas con lo mejor. Con eso estás convencido de que ser guía de ciego, luz de los que viven en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de simples, por tener el saber y la verdad plasmados en la ley. Bueno, y enseñando tú a otros, no te enseñas nunca a ti mismo. Practicando que no se robes, robas tú. Diciendo que no se comete adulterio, adulteras tú. Teniendo horror de los ídolos, te aprovechas de su templo. Y aquí el apóstol Pablo entonces confronta esa justicia judía que practicaban ellos. Los judíos que estaban en Roma de la iglesia, al parecer se creían superiores, ¿sí? No querían unirse o juntarse con los griegos. Y el apóstol Pablo le está diciendo, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Predicando que no se robe, tú robas. Por eso, ¿verdad? Ese juez, la persona que imparte justicia, tiene que marcar, ir por el hilo conductor de la verdad, de la justicia, y no practicar ninguna clase de injusticia. ¿Cuántos jueces vemos que se sientan y comienzan a pronunciar justicia, impartiéndola con un vestido para representar autoridad, pero luego de mucho tiempo se les comprueba de que han practicado cierta corrupción, donde dejaron sobornar en medio del litigio, se dejaron engañar y hoy están siendo procesados por la misma ley? Este capítulo 2 de Segunda de Romano es un capítulo hermoso para leerlo, para escudriñarlo, ¿sí? Dice en el 25, la circuncisión sirve exactamente para algo si practica la ley, pero si violan tu circuncisión es como si no existiera. Esto supuesto, si un pagano no circunciso cumple la exigencia de la ley, no le considera circunciso aunque no lo esté. Por lo tanto, el apóstol Pablo de alguna manera trata de mostrar lo que el justo juicio de Dios.
El justo juicio de Dios lo marca el mismo hombre. Usted y yo marcamos el justo juicio de Dios de acuerdo al camino que tomamos y escogemos. Te invito a que sigas leyendo allá en tu casa y puedas de alguna manera encontrar la definición de lo que es sentencia, juez, condenar, juzgar, enmendar, ¿sí? El justo, el juicio, los castigos, la injusticia, la ley, el testimonio. Y de esta manera tú vas a mirar que este capítulo tiene, y todo el libro de Romanos tiene mucho término de justicia, de leyes, de las leyes de Dios, de lo que es justo por el Señor. Me alegró que hayas estado allí. Dios es bueno y Dios es misericordioso. El Dios de amor te ama a ti y me ama a mí. Que Dios guíe tu vida, que Dios te bendiga. Siempre debemos leer la palabra de Dios para mirar en ella y mirar lo que estamos de alguna manera fallando. Somos hijos e hijas pecadores, pero cuando vamos a la palabra, allí podemos de alguna manera practicar un poquito de la presencia de nuestro Dios. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Mañana estaremos leyendo el capítulo número 3 del libro de Romanos. Dios te bendiga grande y ricamente. Bendiciones. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Pásala bien, cuídate y hasta una nueva oportunidad.